vamos a hacer? Vamos a hablar un poquito de las emociones, un poquito de lo que es la ansiedad para que tengan esa perspectiva, no sé qué perspectiva tengan ahorita. Y ahora sí vamos a ir entrando a crisis y a duelo, porque esto va encaminado, ¿no? Son como escalones, porque una situación mal manejada, una situación no atendida, se puede ir acrecentando y mientras más crezca, se puede convertir en una crisis. ¿Sí? Y eso lo vamos a ir viendo ahorita. Entonces, bueno, pues mucho gusto y espero que les sea muy útil el tema que vamos a ver el día de hoy. Miren, les tengo esta actividad, ¿sí? Yo sé que están en casa, ¿verdad? Pero si gustan solamente para que hagan el análisis, lo pueden hacer con sus niños, esta presentación yo también se los voy a mandar y lo pueden hacer detenidamente ustedes para conocer, ¿no? Dónde sienten sus emociones, ¿sí? Este ejercicio es bien práctico y ahorita les voy a explicar por qué, ¿sí? Ustedes, pues sí, a manera de presentación ahorita, yo dibujo una silueta, ¿no? Y comienzo a hacer un análisis de, oye, ¿cómo me siento hoy? ¿Y qué dices siempre que te pregunta cómo te sientes? Pues bien, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo te ha ido? Pues todo bien, todo muy bien, padre, gracias. Y dices, ¿y qué es bien? Y empiezas a indagar, ¿no? Cuando uno empieza a indagar, a ver, ¿y qué es bien? Dices, ay, no, entonces no estaba bien. Entonces, oye, ¿sabes qué? Como que estoy algo estresada ahorita porque, mira, la directora me pidió que mandara las planeaciones y no las he mandado desde la semana pasada, me dijo. Ya no empieza a pensar, no empieza a pensar en muchas cosas. Te voy a poner varios ejemplos de eso. Y bueno, pues sí puedo poner otro ejemplo bueno, ¿no? Que sería la felicidad. Ay, me está siento feliz. ¿Qué me hace sentir feliz? Ah, mira, me hace sentir feliz que ahorita es viernes. Hoy es viernes, es fin de semana, tal vez tenga planificado alguna actividad para el fin de semana y eso me motiva, ¿no? Y también es bueno analizar cuando me siento de esta manera, ¿qué otra emoción también siento? ¿Sí? Tenemos 6 emociones primarias, ¿no? Bueno, depende del autor que ustedes revisen, le puede manejar diferentes emociones primarias. Aquí a un ladito están viendo las que yo manejo, ¿sí? Y bueno, yo puedo decir, bueno, cuando estoy feliz también me siento en calma. Con Monstruo los colores, ¿verdad? Yo creo que es un cuento que han conocido mucho. El niño siente feliz y también siente en calma. Yo me siento feliz y después siento en calma. Pero también otras emociones se mezclan. Puedo estar bien, bien enojada con mi esposo porque, ay, me dijo algo y tanto coraje lo empiezo a llorar y empieza la tristeza, ¿no? Entre la ira y entre la tristeza, ¿no? Pueden pasar en ese sentido las emociones, ¿no? O con los hijos o con los niños, ¿no? Puedo sentir vergüenza porque mi hijo está haciendo el oso y está subiendo un árbol y digo, ¡ay! Pero qué miedo, el oso se cae, ¿no? También y me empiezo a preocupar. Así funcionan las emociones, ¿sí? Y yo debo de ir haciendo ese análisis de la última pregunta de dónde siento lo que siento. ¿Por qué hay que hacer este análisis? Porque ahorita, y lo manejamos a veces como una forma inadecuada, puedes manejar como que COVID psicológico, a veces lo puedes manejar así. ¿Por qué? Porque dices, ya me enfermé, mira, no respiro, mira, estoy bien agitada, mira, me duele el estómago, no, ya me duele la cabeza, ya me va a dar temperatura, ya me dio COVID. Pero no, es que estás preocupada, ¿sí? Es que tienes miedo. ¿Dónde sientes el miedo? Oye, si tú eres una persona que siente el miedo en el estómago en ese momento o en el pecho, vas a sentir la agitación, ¿no? Vas a sentir esa sensación. Y luego vas con el médico y el médico te dice, oye, es que estás bien, ¿verdad? O muchas veces me ha pasado con pacientes post-COVID, ¿eh? De tanto estrés que sienten, realmente se les sube la presión y el médico les comienza a diagnosticar hipertensión. ¿Sí? Pero luego ya cuando es un análisis y el mismo médico le va diciendo, ¿sabes qué? Es que no tienes eso, ya son problemas y los canalizan con nosotros, no con psicología, con psiquiatría. Entonces son situaciones que yo inicié con esta actividad para que ustedes hagan ese análisis, ¿no? O si ustedes, ay, no, es que mi hijo me hace enojar mucho porque se porta muy mal y siempre me duele la cabeza, bueno, tienen otro ejemplo, ¿no? Yo a los niños siempre les digo, a los niños pequeños, ¿no? Digo, cuando estás enojado, cierra las manos y estás así todo rojo, 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 rojo. Digo, por eso te duelen las manos, por eso los primeros ejercicios que hacemos de respiración es para mover las manos, sobre todo con los niños o con ustedes mismas y ustedes mismos, ¿no? Ir pensando en eso de que cómo me enojo yo. Cómo demuestro esa emoción y dónde la siento. Y así poco a poco yo irme atendiendo, ¿ok? Porque desde ahí partimos, desde el cómo lo sentimos y dónde lo sentimos, todo el tratamiento que viene posterior también va dictaminado desde ahí, ¿sale? Entonces, bueno, les dejo este ejercicio de práctica, para no detenernos tanto en esta área, pero les sería bastante interesante, ¿eh? En un momento que puedan, en su casa, en calma, lo pueden ir haciendo, lo pueden hacer con sus hijos y con sus alumnos para que ellos mismos vayan aprendiendo en dónde sienten las emociones. Y bueno, entramos a esta pequeña parte que les digo sobre la ansiedad, ¿no? A mí me tocó ya hace unos meses dar esta plática específicamente sobre el estrés y la ansiedad en el jardín de la maestra Pamela, ¿no? Lo platicamos y voy a usar solamente una diapositiva de la que usamos ahí. Y platicamos de esto, ¿no? De ese análisis ante el COVID, de ese análisis, tal vez no solamente ante el COVID, sino ante las situaciones que estamos viviendo por la pandemia. ¿Por qué? Porque viene el monstruo del COVID o de la ansiedad. Y te preguntas, ¿sientes bien? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, seguro, seguro? Bueno, no sé.
Es que si te preguntan, ¿no les ha pasado que le preguntan cómo estás? No, bien. Y nuestros mecanismos de defensa siempre actúan así, ¿no? Como que la defensiva es que no, todo está bien, ¿sí? No lo quiero contar, no es el momento de hablarlo, pero ya tanto que no me dejan, no puedo hacer la huida, ya comienzo a indagar y digo, ok, no me siento bien. Si estoy preocupada o preocupado por algo, ¿no? Y por eso pongo esta frase. ¿Y cómo te sientes el día de hoy? ¿No? Hacer ese análisis de cómo te sientes el día de hoy. Yo creo que cada mañana es bueno hacer ese análisis de cómo nos sentimos, porque no todos los días, y yo sé que usted lo ha notado, ¿verdad? Nos levantamos igual, con la misma pila, con la misma energía, o tal vez sí, solo hay un día malo, 2 días malos, ¿no? Pero hay que ir viendo, hay que ir analizando eso, cómo estoy hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque si hoy me levanté de mal humor y hoy voy a dar la clase en el jardín y va a entrar Brian, y Brian es el niño que, no, pongo la actividad en el Zoom y me raya mi pizarrón. Ya estoy borrando el pizarrón de Brian. Y luego estoy hablando y Brian prende el micrófono. ¿Se me explico? Son situaciones que hemos vivido todos y todas ahorita, ¿no? ¿No les ha pasado? Ya estás muteando. Ay, no, mija, ve tantito, Brian. Ahorita seguimos, déjame seguir con la actividad. También pasa mucho eso también en mi grupo, ¿no? Cuando estoy hablando con los niños. Entonces, ya son situaciones que yo tengo que ir preparado. Digo, ok, tengo que prever la situación. Fíjense que muchas veces lo platicamos con niños con autismo, ¿verdad? Se lo ponemos a ellos, pero nosotros también lo tenemos que ir haciendo. Entonces, bueno, miren, vamos a platicar un poco sobre lo que es la ansiedad. ¿Sí? Y aquí hay otro ejemplo, otra imagen que pueden ir viendo atrás sobre el ejemplo de la ansiedad. Dice, la ansiedad es una respuesta anticipatoria, si es antes, a una amenaza futura. Y me gusta manejar mucho este ejemplo. Dice que aquí está la supervisora, ¿verdad? Pero siempre un ejemplo de la supervisora. Imagínense que están ustedes, pero imagínense que no están ahorita, imaginemos que no estamos ahorita aquí con la pandemia, están en el salón, están en el salón. Y entonces yo me acuerdo que en la junta de consejo técnico, la directora me dijo que los supervisores iban a entrar a hacer visitas a la escuela. Pero ese día que llegó ella, y yo la estoy viendo, no traigo la planeación. Es más, ni la camisa del jardín traigo. No sé, pasó algo malo, la lavadora falló. O sea, mal. Entonces yo cuando la veo entrar, dijo, ay no, viene la super. Y la diré Rosy me dijo que iba a entrar conmigo y me va y empiezas tú a hacer una historia, todo un drama en la cabeza, ¿no? Y no, tal vez solamente vino la super a recoger un papel a la dirección y se fue, ¿verdad? Y ya. Pero uno mismo, ante esa ansiedad, ese miedo, porque con la ansiedad viene el miedo, ¿sí? Pues ya también comienzo a imaginarme muchas cosas, ¿no? Así comienzo yo a detectar cuando puedo tener un momento de ansiedad. Hay que hacer una diferencia. Una situación es sentir ansiedad, porque todos lo sentimos, y otra cosa es tener un trastorno de ansiedad, ¿sí? Ya lo que es todo un trastorno, porque es crónico, porque se presenta ante mucho tiempo, ¿sí? O sea, y se va cambiando. Obviamente ya una persona que tiene un diagnóstico en el sentido de trastorno de ansiedad, pues le hubiera afectado más fuerte toda esa situación, ¿no? Entonces dice así, miren, dice, el miedo frecuente está asociado a exceso de activación autónoma. ¿Por qué? Porque cuando yo siento miedo, y pues siempre le digo a los niños, cuando te ladra un perro, pues tú quieres correr, ¿no? Es la cuestión de huida. Entonces, yo también cuando me pasa, pues el ejemplo ese, yo también quiero ir, me quiero ir de mi salón, ahorita vengo, voy al baño, ahorita me salgo, voy y respiro, ¿no? Cosas así. Dice, la ansiedad está más a menudo asociada a la tensión muscular, vigilancia, ¿sí? O a un peligro futuro, ¿ok? Miren, situaciones que me pueden ir causando ansiedad también, la preocupación. Si yo estoy muy preocupada por algo, si yo tengo un problema ahorita, aparte del COVID, aparte de la escuela, aparte ya personal, ¿sí? Ya en mi vida personal tengo un problema, la acumulación de ese problema que no estoy atendiendo, que se va acrecentando, me puede ir causando ansiedad, ¿sí? O si soy una persona muy obsesiva, porque yo lo manejo mucho eso, si soy muy obsesiva yo, muy obsesivo, de que no, mire, la estrellita debe de ir así, con los brillitos acá, y que tiene que estar derechita, y acá arriba tiene que tener, ¿sí me explico? O que la carpeta, mi carpeta docente tiene que tener tales cosas, pero ahora no, mi impresora no funcionó. O sea, muchas veces también nuestras cuestiones obsesivas, ¿sí? Todo lo que hacemos, todo lo que queremos perfeccionar, nos puede ir generando ansiedad, cuando vamos viendo que no cumplimos lo que queríamos realizar, porque yo mismo idealizo, ¿no? Yo creo que es una palabra que he escuchado mucho, la idealización. ¿Qué es lo que yo quería lograr? ¿Qué es lo que yo esperaba de mí mismo, de mí misma? Y no lo logré. Entonces, bueno, les dejo hasta aquí el ejemplo de la ansiedad para que vean cómo funciona, ¿no? Un ejemplo de cómo nos podemos quitar. La ansiedad siempre es la palpitación física, ¿no? En el pecho. Ahorita que decía las emociones, o lo sentimos en las manos, ¿no? O lo sentimos en el cuello, empezó a doler el cuello, empezó a doler la cabeza y así, ¿no? Tienen que ir detectando también mucho eso para que sientan qué está sucediendo. Les voy a decir por qué. A ver si un ejemplo que estuve atendiendo, porque también atiendo a algunas maestras. Y una maestra me decía, no, Oscar, que pues ya por confianza, me dice, no, Oscar, es que, mira, yo vi la noticia de que íbamos a regresar, que iban a regresar las maestras de los colegios y no, ese día no dormí. Para cuando me di cuenta, ya, y es una persona que ya tiene un problema, ¿sí? O sea, que yo, bueno, vaya, que estoy atendiendo, ¿no? Entonces,
para ella fue bien difícil. Y dije, pues me hubieras dicho que no dormiste ese día, ¿verdad? Hubieras, yo siempre les digo, bueno, tienes una hora con Paz Creamer, tampoco voy a decir a las 2 de la mañana, ¿no? Pero sí para yo poderte, pues, asesorar qué puede ser en este momento, ¿no? Pero pasa, ¿no? Entonces, sintió el ataque de ansiedad al ver esa noticia, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, se agravó, que es algo que nos puede pasar a todos nosotros, a ustedes, ¿verdad? Ustedes, a nosotras, sí, y pensando en eso, de que, oye, regreso al aula, y entonces me acuerdo de Juanito, que Juanito va con los moquitos y siempre anda así, yo siempre ando limpiando la nariz, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer con Juanito ahora que trae la careta y el cubrebocas? Entonces son cosas que tenemos que ir manejando en nosotros mismos también, en nosotras mismas. Entonces voy a continuar hasta que con la ansiedad. Vamos a ver un poco, ¿sí? ¿Qué es una crisis? Este libro, miren, antes de empezar, se llama Intervención en Crisis, Manual para Práctica de Investigación. Si les interesa, con todo gusto se los comparto. Yo lo tengo en PDF, pero sí es un libro muy extenso, sí es muy extenso, porque ya es para eh, conocer que la crisis y tener procesos de atención, ¿verdad? Aunque si sí están sintiendo muchas crisis, pues como siempre les recomiendo la terapia, pero también tener algo de conocimiento siempre es bueno, ¿ok? Pero bueno, voy a iniciar. Dice aquí, ¿qué es una crisis? Dice, es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por una incapacidad, fíjense en esto, por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para solución de problemas. ¿Qué quiere decir esto? O sea que los mecanismos de defensa, ¿sí? O las cosas que yo generalmente hago para sentirme mejor en ese momento no funcionaron. ¿Sí? No funcionaron, fueron insuficientes, ¿sí? Y comienzo yo a entrar en crisis. Y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Fíjense lo que pasa aquí. Y yo te explico más a detalle lo de la crisis. La crisis inicia, ¿sí? Cuando yo tuve una situación en la cual mis mecanismos de mis defensas, o sea, un ejemplo sencillo, mi respiración, mi estate tranquila, mi salir respira, no, eso no funcionó, ¿sí? Ahorita podemos decir algún ejemplo de la crisis, ok, y entonces veo, ¿ahora qué hago? Muchas veces, cuando por decir un ejemplo muy común, es el fallecimiento de un familiar, todos entramos en algún nivel de crisis, ¿verdad? Ante el fallecimiento, tal vez no solamente del COVID, puede haber tenido un paciente terminal por otra enfermedad, por cáncer, pudo haber sido repentino, pudo haber sido, fíjense, otra situación de crisis, un proceso de divorcio, ¿sí? Un proceso de divorcio, también puede ser un proceso de pérdida, no deja de ser un proceso de pérdida, o de separación de una relación de noviazgo, también no deja de ser un proceso de pérdida que nos hace entrar en crisis, ¿no? Y entonces yo comienzo a ver, ok, no me funcionó, me empecé a sentir mal, pero luego hay una parte de mí que dice, ok, ¿ahora qué hacemos? Y digo, ya me acordé. El profe Oscar la vez pasada me dijo que podía hacer la respiración de mariposa y entonces la voy a ir haciendo. O el profe Oscar me dijo que me fuera y me tomara este té y mira, me funcionó. Entonces la crisis me dio algo positivo, me enseñó algo nuevo que puedo usar. O, o lo que puedo ver ahorita es la negativa. Cuando no funcionó y no ha funcionado nada y siempre me voy para abajo, para abajo, para abajo. Esto es lo que pasa, ¿verdad? Ante el fallecimiento, generalmente cuando entramos en crisis, ¿verdad? Es porque, por decir, le detectaron COVID a mi mamá, le detectaron COVID a mi esposo, a mi esposa, ¿verdad? La pareja que ustedes tengan o un familiar cercano, y ya me están diciendo que ya lo internaron y que ya está en el hospital. Entonces yo desde ahí comienzo un poquito a entrar en la crisis, ¿no? Ahí comenzando en eso, a pensar qué puede pasar, porque luego si fallece, yo no me despedí de él, yo ya no lo vi, yo no platiqué con él, ¿verdad? Todo eso es bien importante. Yo ir haciendo ese análisis de qué está pasando y qué mecanismos puedo usar, ¿no? Entonces, bueno, aquí dejo un pequeño ejemplo de lo que es la crisis, ¿verdad? Cómo la podemos ir identificando. Y sí es bien importante que ustedes traten de ubicar en qué momento de la crisis están. Fíjense, vamos a ver un poquito lo que son las etapas de la crisis, ¿ok? Pues, ¿y cuál es el primer paso ante una crisis? Dice, hay una elevación inicial de tensión por el impacto de un suceso externo, ¿sí? Dice que inicia a su vez habituales respuestas para solucionar problemas. Por decir, como les iba yo mencionando ahorita, lo primero es sentir la tensión alta, ¿no? Me les voy a explicar algunas experiencias que he tenido. No voy a manejar el divorcio porque he atendido varios casos ahorita. Pues yo ya inicié mi proceso, ya mi pareja no está aquí, ahora sí me tocó ir con el abogado y ahí, porque me tocó, ahí en el momento que yo estoy con el abogado sentada o sentado, ahí como que me cayó el 20. Ya vi la realidad que está pasando, porque es muy común ante una situación así entrar en negación. No, al rato lo arreglamos, no, al rato, y no. Y sí me ha pasado con pacientes que en ese momento específico, al entrar a hablar con los abogados de que, okay, ¿cómo le vamos a hacer? Pum, se quiebran, ¿no? Ok, hay que ver, y ahí es donde ella va pensando, ok, ¿cómo le hago? Aquí está mi momento de tensión, mi impacto, ya entré a la realidad,
¿sí? Nosotros como mecanismo de defensa principal ante un problema grave, depende, bueno, que depende mucho de ustedes, ¿no? Pero es la negación. Por lo general es negación, no aceptarlo, ¿no? No, no se enfermó de COVID, no, no se va a morir, no, no me voy a divorciar, no. Cosas así, ¿no? Son cosas que ustedes pueden ir recordando, ¿no? De algunas etapas que ustedes vivieran, ¿no? Y es el mecanismo principal que usamos, ¿no? Tal vez yo en mi experiencia me vaya usando otros, pero inicialmente es así. Dice aquí, luego que sigue, dice, la falta de éxito, o sea, cuando no funcionó lo que yo iba a hacer, ¿no? Cuando no funcionó mi respiración, cuando no funcionó el escribir, que yo a veces les pongo tips de que escriban en su libreta pensamientos positivos, de que, o consejos, o cosas así, no le funcionó. Dice, la falta de éxito ante estas respuestas para la solución de problemas, más el estado continuado del suceso estimulante, fomenta el incremento de tensión, ¿sí? Por decirme, les voy a manejar un ejemplo diferente. Por decir con los terremotos, miren, yo cuando comencé a trabajar en base a lo de atención en crisis, específicamente ya en crisis, fue cuando sucedió lo del terremoto del 2017, ¿sí se acuerdan? Entonces, cuando inició lo del terremoto, nos llegaban a pasar así, a comentar, sobre todo en comenzar la investigación de los casos, ¿no? Porque tuvo una crisis al inicio y a lo mejor lo superó, pero luego ya después de rato, cuando la persona que sobrevive al suceso, la persona que sobrevive al suceso, comienza a ser más fuerte, porque ya comienza a ver todas las personas que fallecieron, tal vez usted sobrevive y comienza a ver todos los, que su papá falleció, que su mamá falleció, y las pérdidas que vienen después, ¿no? Vuelves a entrar en crisis, ¿sí? Sigue el proceso de la etapa, ¿no? Entonces, ahí es bien importante, ¿verdad? Yo ir conociendo qué procesos puedo ir haciendo, ¿sí? Yo como psicólogo tengo que conocer que tal vez fue una crisis inicial y que no la ha solucionado, sino que se quedó ahí y, y se va a ir incrementando y tengo que estar preparado para cuando la crisis de mi paciente o mi crisis personal se vaya incrementando. No que la crisis es un momento, ¿no? Pero todo eso es muy visible, todo eso se va conociendo en la terapia. Dice, número 3, dicen, tanto la atención se incrementa, se movilizan otros recursos para la solución de problemas. En este punto, la crisis puede desviarse por cualesquiera de las siguientes opciones. Fíjense las opciones que puedo tener. Dice, reducción de la amenaza externa. O sea, sé que perdimos un poquito el problema. Dice, éxito en las nuevas estrategias de enfrentamiento. Por decir un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Voy a usar el ejemplo del divorcio ahorita, ¿no? Porque también me pasó, fíjense, también me pasó. Me pasó con una paciente. Me dijo, no, ¿sabes qué? Yo me sentí muy mal y estaba pues su esposo ahí, ¿no? Entonces me dice, no, pues me sentí muy mal, pero como que él sintió peor. Entonces él fue el que se fue, yo no me fui, aunque yo me sentía muy mal, él fue el que se fue. Entonces ahí fue la reducción de la amenaza externa, ¿sí me explico? Ya no estaba el problema ahí. Un ejemplo, o llegó la super ya se fue. ¿Se acuerdan lo que decía ahorita yo? Ok, llegó la super y me empezó a angustia. Sobre todo cuando yo tengo problemas para entrar a crisis de angustia, la angustia es diferente de la ansiedad, la angustia ya es más perseverante. Bueno, lo puedo ir viendo yo ahí, ¿no? Dice, éxito en las nuevas estrategias de enfrentamiento, por decir, con lo que les decía ahorita, si yo ya tengo algunas estrategias que me habían recomendado, porque, pues como les digo, voy a afrontar si yo ya sé que mi esposo está ante el COVID, yo puedo preguntar estrategias por si tengo la pérdida, ¿no? Antes del duelo, porque estoy enfrentando una crisis y me funciona, lo que ya veo que me funcionó, o sea, sí van funcionando las etapas, ¿no? Dice, redefinición del problema o la renunciación de propósitos de enfrentamiento. Ok, ¿qué quiere decir su definición del problema? Ok, mira, ya lo enfrenté, sí me voy a divorciar, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Sí me explico? Ese es otro proceso también que pueden ir viendo. Porque dice renunciación a propósitos de enfrentamiento, y lo dice redefinición del problema o la renunciación de propósitos fijos que resulten en ese clic. O sea, algo que ya no podemos obtener, ¿no? Algo que ya no podemos tener. Como les digo, yo le estoy manejando ejemplos específicos de crisis. Somos varios ahorita como para preguntarles si han tenido alguno, ¿no? Pero oigan, revísenlo muy bien, qué tipo de crisis han vivido, cómo las han vivido. Recuerden un momento en el que tuvieron un punto de quiebre, siempre uso esta frase, ¿no? Analiza tu punto de quiebre, analiza cuáles has tenido, cómo los has sentido, cómo los has sobrellevado, porque ante una crisis, sí, por decir, ahorita que vivimos en la pandemia, nosotros ahorita con la pandemia vivimos bajo efectos de estrés, ya estamos estresados por la situación actual, ya hay un factor estresante de cajón, ¿no? Pues yo tengo que ir analizando qué crisis llega a pasar, cómo la solucioné, porque voy a enfrentar nuevas. Pero nosotros, y realmente no lo hacemos, no tenemos esa cultura, ¿no? De realmente tener un diario, de realmente sí escribir qué he logrado yo. Ya ven que las directoras siempre lo dicen, tenga su bitácora ya a la mano. Y decimos la de los niños, no, y anotamos lo de los niños, pero no anotamos lo de nosotros. Tengan ahí presente lo de ustedes. Ah, pues decir, yo saber muy bien qué tipo de persona soy. Yo soy una persona que tiende mucho a confrontar y va y te pregunta y te dice, oye, ¿qué pasó? O soy una persona muy evitativa
vegetativa y tengo mis estrategias para sentirme mejor con la conducta vegetativa. Eso ya es parte de su personalidad, pero sí tienen que ir conociendo eso. ¿Por qué? Porque cuando llegan a terapia, lo primero que hacemos los psicólogos es que hacer que esa persona identifique sus procesos anteriores para que vea que puede hacer unos nuevos, ¿no? Que le van a ser funcionales también. Ok, voy a pasar al punto 4 y ya por último dice, sin embargo, si nada de eso ocurre, la tensión aumenta hasta un punto de límite que da lugar a una desorganización emocional grave. Una desorganización emocional grave. Cuando ya entré en crisis total. Ya nada funcionó. Entré en llanto, me desmayé, comencé a gritar, me tuvieron que llevar en la ambulancia, ¿sí me explico? Eso es ya entrar en un proceso, en un momento de crisis ya grave, ¿sí? La tensión emocional, como yo les sigo diciendo ahorita, también lo podemos ir sintiendo en muchas partes. Hay muchas personas que de tanta agitación ya no controlan su respiración. Entonces la agitación, comienza a respirar. Por eso los primeros ejercicios que hacemos es eso, ¿no? De la respiración, de que entra en calma, porque si no va a llegar un punto que tu mismo cuerpo ya no se va a poder autocontrolar, ¿no? Tú ya no lo vas a poder controlar. Entonces, el último etapa de la crisis es esa, ¿no? Y ya, miren, me desmayé, me fui, me llevaron al hospital, me internaron, salí a los 2 días o al otro día, ok, ya estoy bien. Ya superé esa crisis, o sea, ya salí de esa crisis, mejor dicho, pero puede volver a pasar, entonces vuelvo a pasar por lo mismo. ¿Sí me explico? Y se vuelve a pasar. Por decir, si fue porque hubo un fallecimiento, yo me enteré del fallecimiento familiar y entré en crisis, a lo mejor al rato que vaya al velorio me va a volver a pasar, ¿sí? Y vuelvo a entrar en crisis. Por eso yo te le voy a dar algunas recomendaciones ante el duelo. Se recomienda ir platicando, ir viendo cómo procesamos, ¿no? No sé si alguna vez antes de entrar directamente a lo del duelo, pues han llegado, ¿no? Y cuando vas a visitar a un amigo o alguien que tuvo una pérdida, lo primero que a veces hace el mismo es contarte qué pasó. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? No, pues fíjate, es que más está enferma, la llevé al hospital, la llevé a tal lado, hace poco tuve fallecimiento de eh, la mamá de un tío, ¿sí? A él me contó todo. Y luego con unos psicólogos, pues más te cuentan, ¿no? Te dicen, ya como que se empezó a sentir mejor. Le dije, mira, Omar, así como lo hiciste ahorita, tú velo haciendo con los demás, eso te va a ayudar bastante. Que a cada uno le cuentes qué pasó, te va a ayudar a que lo vayas manejando mejor, ¿no? Pero ahorita vamos entrando. Entonces, hasta aquí, como les dije, vimos que es una crisis, las etapas de la crisis. Ahorita, después de verlo del duelo, les voy a dar algunos tips de qué podemos hacer para ayudarnos, ¿sí? Y, oigan, si tienen alguna duda, me pueden preguntar, ¿eh? O sea, no hay ningún inconveniente. Si tienen, como si ahorita levantar la mano para preguntarme algo, ¿verdad? Por si quieren que les explique algo en específico, con todo gusto. ¿Sale? Entonces, bueno, vimos un poquito de la crisis, espero quedar un poquito claro, ¿sí? Y vamos a ver esta parte, ¿sí? Que dice el duelo emocional. Mira, me gusta mucho hacer bromas. Yo siempre le digo eso a mis pacientes. Muchas veces, mira, el problema está, pero hay que tratar de agarrar con gracia, ¿sí? O lo mejor que podamos las cosas, ¿ves? Este es un ejemplo, ¿no? Del duelo, ¿sí? Si lo pueden ir viendo ustedes, dice la etapa del duelo del tocino. Y lo dice, primero la negación, dice, yo no creo que el tocino pueda dar cáncer. Y luego dice la 2, el enojo, la ira. Dice, te odio, Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y empieza uno. Y luego la tercera dice negación. Quizás si como solo un poquito, pues tal vez no pase nada, mira. Tal vez estaban exagerando, ¿sí? La depresión con el tocino. Siempre te recordaré el tocino. Y luego la otra dice aceptación. Pues de algo me tenía que morir, ¿no? Así va pasando. Esa es una fase del duelo, tal vez algo cómica, ¿sí? Sobre cosas que vamos haciendo, ¿no? Cosas cotidianas. Pero así funciona el duelo cuando tenemos una pérdida por una persona. ¿Sí? Ahorita que estamos ante la situación del COVID, ¿sí? Tal vez al principio, fíjense cómo fue funcionando esto, no sé cómo lo vivieran ustedes, al principio te preguntaban, oye Oscar, ¿y tú crees realmente que sí esté pasando eso? ¿Sí? ¿Tú crees en el COVID? Oye, ¿tú tienes a alguien que realmente se muriera de COVID? Al principio, ¿no les tocó eso? Ay, no, se me hace que están exagerando, ¿no? Y eso fue cambiando, hasta que tuvo un hermano, hasta que tuvo mi mamá, hasta que se enfermó, ¿sí? Todo se fue cambiando. Entonces, el factor estresante se fue incrementando, ¿sí? Y de así fui yo viendo situaciones que podían suscitarse, ¿sí? Entonces, el duelo lo voy platicando yo ahorita ante el COVID, pero como le digo, el duelo puede ser por esa enfermedad, por otras cosas. Voy a revisar un mensaje que me mandaron, permítame. Perdón, era un mensaje de nuestra Pamela. Dice, ok, entonces, como les digo, pues vamos a ver un poquito qué es el duelo. Y para entrar al duelo hay que primero explicar qué es el duelo anticipado. El duelo anticipado es antes de yo tener la pérdida, ¿sí? Por decir, les cuento una experiencia. Mi papá falleció de cáncer, ¿no? Y estuvo mucho tiempo hospitalizado. Entonces, nosotros llevamos esta anticipación a la situación. O sea, al momento que a mi padre le dicen, ¿tienes metástasis? Pues ya sabíamos que iba a fallecer, porque estaba ya muy grave. Lamentablemente lo encontramos muy tarde, ¿no? Pero así me ha pasado ahorita
con los pacientes post-COVID que he atendido o con las personas que yo tengo que atender por esto, porque dicen, sabes que ya están llamando al hospital y ya no me dejan entrar a verla, ya está hospitalizada. O sea, yo ya sé que está muy grave. Y luego si el paciente dice, y mi mamá tiene problemas respiratorios, o sea, siempre tuvo asma, siempre, pues ¿sí me explico? Algo de eso, o sea, él ya está con un duelo anticipado, ¿sí? Dice la anticipación agudiza los sentidos e intensifica los cumpleaños, los festejos, las vacaciones. Por desgracia, también puede magnificar la posibilidad o la realidad de una pérdida, ¿sí? ¿Qué puede decir esto? Muchas veces, por decir, si yo tengo un paciente en fase terminal, ¿no? Y puedo tener ahí un festejo con él, ¿no? O una salida, ¿no? A veces los felicito más, ¿no? Disfruto más porque sé que voy a tener esa pérdida. No sé si me explique. Tú te anticipas, sabes que tal vez ahorita estés disfrutando, bueno, vemos un adulto mayor ya muy grande, ¿no? Disfruta los cumpleaños con ellos, o tu abuelito, ¿no? O tu abuelita que ya está muy, muy grande, ¿no? Pues lo disfrutas, pero también, como te puede ayudar porque disfrutas estar con ella o con él, ¿no? También te puede hacer ver la red de que, oye, mi abuelita va a fallecer, o mi papá va a fallecer, ¿sí? Eso es estar un poquito antes del duelo, ¿no? Dice, son las emociones que sentimos previo a una pérdida importante cuando un familiar está hospitalizado o en fase terminal, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Por decir, como les iba mencionando, tal vez antes porque está hospitalizado, tal vez antes porque estaba yendo a las quimio y estaba viendo que no había mejora, ¿no? Todo eso nos va preparando y yo voy haciendo un análisis. De hecho, lo mejor es identificar que estamos en un duelo anticipado, ¿sí? Siempre tomar conciencia, ir viendo qué sucede. ¿Por qué? Porque si yo entro al duelo y realmente estuve en negación toda la fase de enfermedad, toda la fase del proceso, cuando llegue el fallecimiento me va a pegar más duro, obviamente, ¿no? Lo voy a sentir más fuerte. ¿Por qué? Porque realmente decir, ok, sí estaba enfermo, ok, sí iba a fallar. Y empieza el hubiera, y entonces yo hubiera ido y hubiera salido con él, entonces yo hubiera ido y lo hubiera marcado. Yo hubiera, sí, y eso pues ya en esos momentos, pues no nos son funcionales. Perdón, sobre todo al inicio de la fase de duelo, ¿no? Entonces, miren, voy a continuar un poquito. Dice aquí que es el duelo. Dice, es un proceso normal y natural. Dice que nos ayuda a aceptar, ¿sí? Y adaptarnos a la pérdida. Al experimentarlo, reconocemos la presencia de diversas emociones, pensamientos y sensaciones físicas entremezcladas, ¿sí? Su evolución es muy personal y resulta incomparable porque todos la afrontamos de manera única. Oigan, todos tenemos una manera muy diferente de afrontar el duelo ante una pérdida, ¿sí? Tal vez no sé, yo soy una persona que tuvo la pérdida y estuvo actuando, fue el velorio, ¿no? Todo lo pudo manejar y tal vez solamente en algunas fiestas lo recuerde, ¿no? O sea, si lo quiero, no todo el rollo, pero tal vez solamente en algún momento lo recuerdo. O hay personas que son muy emocionales, ¿no? Que toda la parte inicial, llevan mucho dolor, ¿verdad? Lo sufren, ¿sí? El proceso de pérdida al momento de, como les decía ahorita, desde antes que falleciera, al momento que está en el velorio, al momento que es el entierro. El entierro siempre, el sepelio siempre es un momento de crisis muy alto, ¿sí? De un ataque, ahí es donde tenemos que estar siempre pendientes de nosotros y de los demás, sobre todo en ese momento, ¿sí? Y luego ya de ahí los días posteriores, ¿no? ¿Cómo vamos reaccionando? Por eso les digo que depende mucho de la persona y yo tengo que ir conociendo cómo soy yo o cómo es la persona que yo estoy cuidando. Tal vez a nosotros nos preocupen mucho por lo general como hijos a nuestros papás, ¿no? Si falleció mi papá, digo, ¿y cómo va a estar mi mamá? Si falleció mi mamá, ¿cómo va a estar mi papá? Sí, todo eso vamos viendo y observando. Dice, no tiene una duración determinada, pero sabemos que para salir de este estado hay que demostrar una predisposición al cambio y decidir avanzar de manera voluntaria. El tratamiento así es, ¿sí? El tratamiento se da cuando la persona ya procesó, ¿no? Como que, ok, ya vi que está la pérdida, ya me desahogué, ¿verdad? Voy aceptando la situación. Cuando entramos en un proceso de aceptación de que, ok, está pasando esto, ya puedo ir yo viendo qué voy a hacer ahora, ¿no? Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cambios voy a tener? ¿Ok? Porque el duelo va de muchas fases, pero generalmente lo que buscamos es esto, ¿sí? Que el mismo paciente, o en toda terapia, ¿no? Que el mismo paciente quiera buscar el cambio, ¿no? Que el mismo paciente sepa, ¿verdad? Y eso lo digo de manera general, sepa que en todo tratamiento va a haber una solución, pero tal vez la solución que va a obtener no es la solución que ella esperaba o que él esperaba, no le va a dar los resultados que él esperaba, ¿sí? Porque siempre se representa una pérdida, ¿ok? Cuando, por decir un ejemplo, para tal vez un poquito diferente a esto, llega la terapia de pareja, ¿no? Llega la terapia de pareja, generalmente el esposo o la esposa esperan que cambie la otra persona y pues no va a ser así, ¿no? O sea, tal vez esto nos lleve generando a darnos cuenta de diferencias que no habíamos querido ver, ¿sale? Un ejemplo por ahí. Ok, voy a continuar entonces. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Tienen alguna duda?
Que no, Lick, usted habla muy rápido, Lick. Siempre me dicen eso, ¿no? Pero mira, es que trato de precisar a veces y pues bueno, de compartir mis experiencias. Dice, bueno, oigan, entonces, pues, ¿cómo me siento? Otra vez volvemos a preguntar lo mismo. ¿Cómo preguntamos lo mismo, no? Es un diálogo que tenemos bien comúnmente. Hagan una vez, ¿cuántas veces dices, cómo me siento? ¿Cómo te sientes, no? Si acaba de fallecer una persona, la persona más importante de mi vida, y me invade la sensación de que no es verdad que haya muerto, ¿sí? Esto es lo primero, ¿sí? ¿Qué es esto? Dice, estamos ante un momento de negación. Estamos ante negación. Ese primer diálogo que tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, como les digo, si yo viví esta fase, si yo viví todo el proceso de la enfermedad o, vaya, o del suceso, ¿no? Pues yo a lo mejor no puedo ir aceptando, ¿no? O sea, yo puedo verlo ahí acostado dentro del ataúd y aún así no aceptar lo que está pasando. Muchas veces así pasa, ¿eh? Entonces dice, se puede durar horas o un tiempo ilimitado y es un mecanismo de defensa que impide la toma de conciencia de la pérdida, ¿sí? ¿Qué les voy a hacer un paréntesis aquí? Aquí yo siempre le digo a la gente, tú no le digas que no llore. Yo creo que ustedes instintivamente también lo hacen, ¿no? Tú no le digas que no llore. Tú no le digas que todo va a estar bien. Eso tú no se lo puedes asegurar a nadie, ¿sí? Lo que puedes hacer es escuchar, ¿sí? Escuchar y aprovechar las frases que ellos mismos te digan para hacerlos conscientes de qué está pasando. Eso es lo único que tú puedes hacer ante un momento de duelo inicial, ¿sí? Si tú eres la persona que no está sufriendo el duelo, obviamente, ¿no? Si tú quieres ayudar a tu amigo, a tu mamá o a la persona, ¿no? Es escuchar y hacerlo consciente, porque puede estar siempre están en esta etapa de negación, ¿no? Por lo general es así, salvo que ya fue una persona muy tratada o que pues estuviera muy lista de lo que iba a suceder, ¿sí? Dice, es una forma de amortiguar el dolor para que poco a poco podamos asumirlo. Y en esta situación de aislamiento, en lo que quizá no hemos podido despedirnos de nuestro ser querido, esta situación de que la persona no ha fallecido, de que vamos a volver a verla cuando todo esto pase, se intensifica. Dice, a medida que pasa el tiempo, mi conciencia de la realidad va aumentando y empiezo a reconocer en mí el dolor que siento. Otro ejemplo, miren, muchas veces nos pasa con algunas personas que sufren la pérdida, sufren el fallecimiento, ¿no? Pasa todo el proceso, pero al momento en el que se acuestan en su cama, donde estaba la pareja con ellos, ahí es el punto de quiebre. Ahí es donde se dieron cuenta que no, ya no iba a ser igual. A algunas personas les pasa eso, ¿sí? Por eso ustedes siempre tienen que estar preparados o preparadas para eso, ¿no? Ante ustedes mismos y ante los demás. Yo no puedo asegurar que si la persona estuvo bien durante el fallecimiento, durante el velorio, durante el sepelio y todo, va a estar bien siempre. No, puede llegar un momento más, puede tardar días en hacerse consciente de la pérdida. Eso ya depende del nivel de negación que ella estuviera manejando. No sé si me explica. Por eso es bien importante ir reconociendo qué está pasando con él, o sea, nunca perder el contacto con mi familiar, tratar de estar ahí con él, ¿no? O sea, un mensaje de texto o algo, ¿no? Porque se va a ir incrementando el dolor, ¿sí? Dice, tras la negación, empieza uno de los cambios que tendremos que ir realizando para encontrar el equilibrio perdido, aceptar la realidad perdida. Eso es lo más importante, ¿no? Aceptar la realidad. ¿Ok? Lo estamos viendo, como les digo, desde el punto de vista de la pérdida de un familiar, ¿no? O de alguien. Pero, como les digo, pérdida puede ser en muchos sentidos, ¿eh? Pérdida puede ser el divorcio, como les digo. Pérdida puede ser, a algunos hasta el trabajo, perder el trabajo de mis sueños, de lo que yo quería hacer. O sea, sí hay muchas fases ahí, ¿sí? Obviamente la intensificación es diferente, ¿no? Pero se da un proceso de duelo igual, ¿sí? Perdí algo y al sentir yo esa pérdida, sea lo que sea, paso por este tipo de procesos, ¿no? Porque hasta eso, cuando me corrían de mi trabajo de ensueño, ¿no? Sí, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Tal vez a sus hijos o a algún familiar también puede haber tocado algo así, y bueno, son situaciones que vamos viendo, así que voy a continuar. Ahora sí, vamos a ver qué puedo hacer, ¿sí? Vamos a ver qué podemos hacer. Ante todo lo que hemos estado platicando, ¿eh? Ante todo, este tipo de ejercicios puede aplicar, ahorita sobre todo para el duelo, pero en algún nivel, sobre todo los que vamos a ver a continuación, se puede aplicar para otras situaciones. Me dice, ¿qué puedo hacer? Dice, el contar o narrar lo sucedido. ¿Ves lo que le decía ahorita? Dice, el contar o narrar lo sucedido contribuye a realizar la tarea de aceptación de la realidad del fallecimiento y tiene un valor terapéutico, ¿sí? O sea, por eso es bueno si ustedes son muy conscientes, ¿verdad? Ante la situación y ustedes también están en esa situación de que pueden asesorar, ¿sí? Porque, oiga, también es eso, ¿eh? Muchas veces sí,
Le decía ahorita lo de mi tío, ¿no? Que falleció. Y mi primo, su hijo, es psicólogo también, pero él también estaba muy mal en ese momento. Entonces, pues, porque era su abuelita la que falleció. O sea, a mí me tocó dar como que el rol de que, ok, vayan y hablen con mi tío, vayan y hablen con mi primo, ¿no? El que él también estaba ahí, pero y que está preparado, pero pues no lo pudo manejar. Y es normal, ¿no? A eso lo quiere llegar. Dice, ok, dice, pedir lo que necesitamos a nuestra gente en estos momentos es muy importante. El aislamiento, fíjense mucho en esto, el aislamiento dificulta el darse cuenta de que necesita la otra persona, pero si lo expresamos abiertamente, seguramente tratarán de dar respuesta y querrán ayudar de la mejor forma posible. Dice aquí que hay que hacer, hablar con amistades y familiares para contar lo que nos está pasando, nos ayudará a tomar conciencia de nuestra pérdida y aceptarla como real, ¿sí? Por decir, esto puede ser de varias maneras, ¿no? Tal vez, y siempre se lo digo yo a los pacientes, ¿no? Que sí me ha tocado. Me dicen, ay, Oscar, yo no quiero saber. Me tocó, pues ya por un caso específico, ¿no? ¿Sabes qué? No, pues falleció de COVID. ¿Cómo crees que voy a salir yo si acaba de fallecer mi esposo de COVID? Y yo, no, pues sí tienes razón. No te estoy diciendo que salgas, o sea, puede ser un Zoom como estamos tú y yo hablando ahorita. Pero en ese momento se te cierra el mundo, ¿sí me explico? Llega un punto que hasta cosas muy sencillas, porque estás en la fase del duelo, se te olvidan. Mira, yo creo que hasta el simple hecho de comer, se te olvida. Llevas días sin comer, llevas horas sin comer, ¿no? O sea, más que nada horas, ¿no? Pero no, o has comido una comida una vez al día durante una semana. Ojo con esa parte, ¿eh? Pero bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Pues como les sigo diciendo, yo compartiéndolo, puedo hacer un teléfono, un mensaje escrito y de voz, una videollamada, ¿verdad? ¿Ok? Todo eso va a ir eso para ver cómo se siente más cómoda la persona, o cómo se sienten más cómodas ustedes, ¿verdad? O cómo más cómodos ustedes, si realmente pensar, a mí que me sirve más, ¿sí? Pues les pongo un ejemplo personal, a mí me gusta más hablar aquí por el Zoom o mandar un mensaje de texto que escuchar una hora de teléfono así, mira. No sé, ya depende de cada persona, ¿no? O sea, ahí ustedes van a ir viendo qué les gusta más. Hay algunas personas que les gustan mucho. Oigan, hay personas que por el WhatsApp te dicen, uff, infinidad de cosas y le hablas y te dicen, ¿cómo estás? Bien, ok, ok, hasta luego, bye. Ya, pum, te cuelgan. Si no me dijo nada, ¿verdad? Eso llega a pasar también dependiendo del estilo de las personas, ¿ok? Entonces yo les dejo esta pequeña primera actividad, ¿sí? El tratar de que ustedes abordar o enseñar a la persona que debe de contar qué está sucediendo, ¿verdad? Puedes contar desde el proceso de enfermedad, ¿no? Cómo lo fue viviendo ella, cómo lo fue afrontando y ahorita cómo lo está viviendo, ¿verdad? Y eso poco a poco te va haciendo un poco más consciente de lo que está sucediendo alrededor, ¿ok? Pero primero siempre es contar lo sucedido. Otro ejercicio que nos puede ayudar, dice, ejercicio de reconocer los sentimientos, ¿sí? Vamos a ir viendo esos ejercicios. Dice, un ejercicio que podemos hacer es intentar conocer cómo nos sentimos. Claro que decía yo ahorita, ¿no? Con el dibujo. Dice, para ello vamos a identificar cuáles de estas emociones tenemos e incluso añadir alguna más y hacer nuestra propia lista. Dice, es conveniente hablar de ellas y también de qué pensamiento las acompañas. Por decir, vamos a ver las emociones más frecuentes. Por decir tristeza. Y escribo, hagan de cuenta que agarro mi libreta. Hoy tengo mi libreta aquí. Agarro mi libreta y le pongo ahí tristeza. Ok, me siento triste. Emociones del día de hoy, ¿no? Tristeza. Y dice, ok, ¿qué puedo notar ahí en tristeza? Y pienso, ¿qué me está causando que me sienta triste? Acabo de perder a mi madre, a mi padre, a mi compañero de vida. Solo tengo ganas de llorar. Y lo escribes. No tiene nada de malo, ¿eh? Tú lo puedes anotar. Como les digo, esto puede aplicar en el duelo, pero también puede aplicar ante un problema que estemos viviendo actualmente, ¿sí? Podemos poner infinidad de problemas y aplicar este ejercicio para ello. Identificar qué emociones están sintiendo y qué emoción y cómo lo está generando esta emoción. Les pongo un ejemplo que siempre manejo con los pacientes. Digo, es que tú tienes que identificar si estás enojada o estás triste. Ya de ahí, porque muchas veces no sabes. Oye, ¿tú estás enojado o te sientes triste? O de tanta tristeza te estás sintiendo molesta, pero la verdad es que estás triste por lo que te está pasando. Y te quedas pensando, ¿no? Por eso es esto, de ir analizándolo. Dice, ok, otra emoción que podemos tener, dice aquí temor, tengo miedo de que le ocurra a alguien más de mis seres queridos, ante COVID, ¿no? O ante cualquier tipo de otra enfermedad. O no quiero que fallezca, ¿sí? Le puede pasar a alguien más, me puede pasar a mí. Empiezas tú a pensar en todo eso, ¿no? Eso lo escribimos en el temor. Esto es un ejemplo, ¿eh? Ustedes pueden escribir ahí lo que ustedes personalmente viven en ese momento. Dice aquí, dice, la ira, la impotencia ante esta situación me hace sentir rabia. ¿Sí? El no poder haber hecho nada, el poder no haberle ayudado, el poder no haberle atendido, el sentir el no hice lo suficiente, yo lo puedo escribir, ¿sale? Entonces ahí lo noto en la ira. Y una última que podemos anotar es la culpa.
no debería haber tomado la decisión que tomé y quizá habría evitado el problema, ¿sí? Quizá hubiera evitado todo esto que sucedió, ¿sí? Eso es una situación muy común, muy, muy común, sobre todo cuando las personas que han vivido que una persona está hospitalizada y tú eres el papá, la mamá que está ahí, que dicen, ok, hay que tomar esta decisión. ¿Quién es el responsable ahorita? Por la persona, el paciente que está dentro? Y eres tú, ¿sí? A veces toca que pues es la esposa, ¿no? Porque está el esposo y así. Entonces, llega mucho este pensamiento. Muchos, sobre todo me toca con las pacientes que me ha tocado atender porque perdieron al esposo, se queda mucho aquí. Es que, hasta a veces uno decía, es que mira, es que yo le empecé a dar tal comida. Si no le hubiera empezado a dar tal comida y lo hubiera nutrido, desde la alimentación empiezan ellas, ¿no? Es que yo le daba de comer a mi esposo esto y tal vez si le hubiera ayudado más. Mm, pues no sé, o sea, rico no, le sirve a ella deshogarse, pero realmente dices, pues es que son situaciones que no sabías, ¿no? No tenemos una persona que sabe qué va a suceder. Nos podemos preparar, ¿no? Podemos hacer varias cosas para ayudarnos y todo, ¿no? Las dietas que manejamos. Pero yo explico mucho, oye, pero es que no sabías, o sea, tú no sabes qué va a pasar. O sea, aquí la situación es ver qué nos está sucediendo. Tú dístelo a ti mismo qué pudo haber pasado, ¿no? Para que tú misma vayas superando la situación. Tú vayas viendo cómo lo vas a manejar, qué cambios necesitas tener, qué cambios vas a hacer, ¿ok? Eso es muy importante que usted lo vayan teniendo. Como le digo, pueden usar estas emociones que ya están aquí, o si no, alguna que ustedes sientan. No sé, alguna vez han visto la rueda de las emociones, ¿no la han visto esa? Es una ruedota y tiene muchas emociones alrededor, vienen muchas, y hasta ves emociones que te dices, ah, esta no la conocía, ¿no? Haces un análisis, partes de ahí, agarras una y escríbelo. Puedes ir cambiando con la dinámica del día o de las semanas, ¿no? Bueno, voy a ir continuando. Otro ejercicio, miren, otro ejercicio es la despedida. Dice, ¿por qué es importante despedirse? Porque permite decir cosas que normalmente callamos o pensamos que ya tendremos tiempo. Expresar cosas de las que nos arrepentimos, dar explicaciones, dar gracias, etcétera. Dice, y hacer esto nos dará tranquilidad. ¿Sí? Hacer una despedida siempre nos va a causar una sensación de calma y de tranquilidad. Dice, cuando la despedida no es posible, cuando hay cosas que quedan pendientes, el duelo puede complicarse. Por eso es importante despedirse cuando sea posible. ¿Sí? Si sentimos que hay cosas que no pudimos decir a esa persona antes o después, permítete decirlas, ¿ok? En voz alta, por escrito, mirando algún retrato, pertenencia de ella, como prefieras. Compartir recuerdos, anécdotas con otras amistades y familiares también puede ayudarnos a dar espacio a lo que necesitamos expresar sobre esa persona. Ok, ¿cómo funciona esto? ¿No? Aquí siempre el objetivo es, como decía ahorita, ante la anticipación, se está preparado y sí decir las cosas que quisiéramos decirle a esa persona, ¿no? Por eso dice que si fuiste capaz de decirlo, ¿ok? O en dado caso de que no fuiste capaz de decirlo, ¿qué se le recomienda a los pacientes? Y les digo, porque esto sí me ha funcionado, tener una foto, siempre hay un retrato de la persona, la foto que más me gustaba de ella, ¿no? Tal vez en un momento a solas, ¿no? Yo estar tranquilo, viendo la fotografía, pensar el cómo. Yo a algunos pacientes les recomiendo que lo escriban, qué le quieren decir, para cuando ellas o él se sienta preparado, decírselo, leer lo que escribió, ¿sí? Y ver la fotografía, tienen la fotografía, están en la mesa, ponen la fotografía como si fueran a comer con esa persona y se lo pueden decir ahí, ¿sí? No sé si conozcan una técnica de la psicología gestal, que es la técnica de la silla vacía. La técnica de la silla vacía prácticamente es eso. Tú te imaginas pones una silla bajo un tratamiento terapéutico, obviamente, ¿verdad? Y el tratamiento, la actividad tal cual va de que la persona visualice a esa persona a la que le tiene que decir algo y se lo dice. Y realmente no hay nadie ahí, pero bajo el tratamiento terapéutico lo visualiza como tal y eso le ayuda a desahogarse. ¿Sí? Ante una situación de duelo, ¿verdad? En un proceso inicial, si aún no están listas para la atención terapéutica, puede ser así. Tener la fotografía para yo desahogarme y tal vez ya después de esas palabras que no le logré decir en ese momento, ya me siento un poco mejor. ¿Sí? Ya me haga más consciente de la situación. Por eso sucede esto, ¿verdad? Entonces, bueno, es una recomendación. Y, oigan, algo que le digo siempre a los adultos y a los niños, ¿no? Permítanse hablar en voz alta, ¿sí? Siempre le digo a los niños, porque un niño le estuve diciendo estos días estuve hablando con varios alumnos, es que mi mamá siempre me dice que no hable solo, me dice que si estoy loco y que no hable solo, así me dice mi mamá, maestro. Y le digo, no, mira, es que a veces los papás tenemos algunos temores, pero sí es bueno que tú digas, hoy me siento muy enojado porque mi mamá no me dejó jugar Free Fire. Hoy me siento muy enojado porque mi mamá no me dejó ver los videos en la tablet, ¿no? Y tú dilo, o sea, no se lo digas a ella, dítelo a ti mismo, ¿cómo te sientes tú? Mira, y vas a ver que tu mamá irá aprendiendo porque tu mamá también siente muchas cosas y ella no las quiere decir. Porque un niño
cuando estuve haciendo una actividad, pues la que hicimos al inicio, voy a hacer una pausa, estaba una mamá, estamos trabajando en línea con los niños de primero, y entonces una niña me dice, ¿no te el enojo, mamá? Le dice a su mamá, ¿no? Dice, en la garganta. Dice, sí, mi mamá siempre le duele la garganta. Y yo les digo, es que muchas veces no decimos las cosas que sentimos. Y cuando no decimos las cosas se quedan aquí. Y entonces me piensa doler la garganta, donde siento las cosas aquí adentro, ¿no? Ese que es algo que también tenemos que ir analizando, ¿eh? ¿Ok? Bueno, después de esta parte, voy a continuar. Ya vimos lo que fue el hablar con otra persona, ¿verdad? Vamos a ver esto del diario emocional. ¿Y qué es un diario emocional? Bueno, dice, esta actividad es muy importante y dependerá mucho del conocimiento de tu estado de ánimo y de lo que sucede a tu alrededor. Por eso no empezamos con este, ¿eh? Este debe ser como que ya después, cuando yo ya lo hablé, cuando ya lo desahogué, cuando yo ya me hice consciente de qué está pasando, ¿eh? Eso es bien importante. Dice, deberás escribir situaciones de tu día a día, describiendo esas emociones que sentiste y la forma en la que actuaste ante los sucesos. También puedes analizar si crees que tomaste la mejor decisión o si pudiste haber actuado de una u otra manera, ¿verdad? Oigan, ustedes han visto, porque lo hacemos mucho en el preescolar, la actividad del semáforo. ¿Se han visto la actividad del semáforo? Que le enseñas al niño que esté rojo, verde y amarillo. ¿Sí lo han hecho? Decías, el rojo que te detenga, niño. Ok, verde, amarillo, analiza qué te está pasando y cómo lo puedes solucionar. Verde es lo que vas a actuar. ¿Sí? No sé si alguna vez lo conozcan. Si no, luego lo podemos hacer, ¿eh? Eso está bien padre también el semáforo. Lo estoy enseñando estos días a los niños. Pero bueno, más o menos este es así. Pero este es más para adultos, ¿no? O para muchachos más grandes. Yo anotar un problema que tuve ese día. Un problema que me hizo sentir emociones distintas. Y me hizo sentir o fuertes, pero emociones fuertes. Hoy me sentí muy enojada por esto. Hoy me sentí muy enojada porque mi esposo me dijo que iba a lavar los platos y no los lavó y me echó mentiras y se puso allá a ver la tele y yo llegué toda enojada porque me fui al mandado y tuve que acomodar el mandado y yo tuve que lavar una situación común. Pero te hiciste sentir enojada, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo escribas, para que veas qué está sucediendo y qué te está haciendo sentir así. Es un ejemplo chusco, pero son situaciones que suceden, ¿sí? Que yo necesito ir analizando para que luego los problemas no se hagan más grandes. ¿Sí? Eso es bien importante. Hablando de una situación común, hablando entre la situación de duelo, ¿sí? Puede ser cómo me sentí hoy. Hoy me sentí más triste todavía. ¿Por qué? Porque hoy cumpleaños mi esposo. O porque me pasa mucho con los pacientes, porque hoy fue la misa. ¿Ven que hacen las misas? ¿Verdad? Una vez al mes, unos me han dicho que es una vez al mes. Y en el momento de esa misa que hacen, ese día fue un punto de quiebre más fuerte, porque fue un día que me voy a sentir más consciente, aunque me va a sentir un alivio por todo el proceso religioso que ellos mismos manejan, ¿no? Pero también lo hizo sentir mal, ¿verdad? Porque estoy consciente de la historia y lo escribe. Ok, pasó esto, ¿qué pasó? Actué bien, actué mal, ¿qué pude haber hecho? Yo ya sabía que iba a ir a la misa, ¿qué pude haber hecho antes? Pedí mejor preparada o mejor preparado. Sí, un ejemplo como tal, para llegar a este análisis de la situación. Ok, otro ejercicio, sí, pero sean útiles que estamos viendo. Dice, este como con los niños que le decimos que vamos a usar palabras clave. Este es un ejercicio de palabras clave. Este se llama pienso y siento. ¿Eh? Dice, pensemos en alguna situación diaria que nos está pasando durante la pandemia, ¿sí? O si tenemos una situación de pérdida. Por eso les pongo el ejemplo de, puede ser de ambas formas. Dice, ay, cuando pienso en el tiempo que tengo sin hablar con, puede ser la persona con la que tuvimos la pérdida, ¿sí? O en situaciones más sencillas, ¿no? Con los amigos, con cuestiones más diarias, más comunes, uno por una pérdida, ¿no? O con los mismos niños. Dice aquí, siento que yo le puse a uno de los niños, mira, se lo puse a un niño y digo, ok, cuando pienso en el tiempo que tengo sin ir a la escuela, siento que, dicen, ay, no, siento mucha tristeza, porque, profe, ya no, un niño me dijo, yo no lo había pensado, ya no voy a caber en mi banquito, miren, yo estaba bien chaparrita, pero ya estoy bien grandota, ya crecí mucho, entonces yo no voy a caber en ese banco que yo me senté. Y así ellos, los mismos niños empiezan a pensar en cosas que uno dice, yo no pensé que un niño fuera a estar pensando en eso, pero mira, hizo el análisis, ¿no? Otros niños me dijeron, me siento muy feliz, profe, porque mira, si me levanto más tarde, ya no voy en la mañana y mamá ya no me levanta. Entonces tengo la clase y luego me vuelvo a acostar, ¿no? Los niños mismos te van diciendo qué hacen en su día, ¿no? Ustedes mismas y ustedes mismos pueden hacerlo de esa manera, ¿no? Puede ser ante situaciones diarias comunes, ¿no? De cómo se están sintiendo. Si tiene un hijo adolescente, si tiene un hijo adolescente, ¿qué hace el hijo adolescente? Ay, no, mi hijo adolescente no me hace pasar muchas cosas. Ay, cuando mi hijo hace tal cosa, ¿sí? Siento que me desespera, me molesta. Pero es mi hijo y lo quiero mucho, ¿no? Pero pues sí me siento así, ¿ok? Ese es un proceso para yo guiarme cómo me estoy sintiendo. Entonces los dejo.
por si lo quieren, lo pueden usar. Este se me hace el más sencillo y más práctico, ¿eh? Porque en un momento del día tú te detienes y lo piensas, lo escribes y pueden tener una libreta específica para el uso de la escritura de sus, ya sea para el diario, para escribir esto, ¿verdad? Para lo que pase en el día, ¿ok? Vamos a seguir avanzando. Hasta aquí dejo un poquito lo que pasó con los adultos, ¿sí? Solamente les voy a manejar un poquito, ¿sí? Lo que pasa con los niños, ¿sale? Porque también con lo de los niños nos podríamos pasar toda una mañana hablando, ¿eh? Sobre el duelo de los niños. Porque a veces, o generalmente, ¿no les ha pasado? Somos bien exigentes con los niños o con los hijos, ¿eh? ¿Sí? A veces con los niños y con los hijos les pedimos que confronten cosas que a veces nosotros mismos no sabemos o en su momento no lo pudimos confrontar. Eso llega a pasar mucho, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en el duelo con los niños, ¿sí? Y pues podemos tener cuatro, ¿sí? Los cuadrantes. Dice, proceso físico cognitivo. ¿Cómo se puede sentir? ¿Sí? Fatiga, tensión, inquietud, agresividad, preocupación. Ser un niño, ¿verdad? Que falleció su papá, tuvo esa pérdida, ¿cómo lo puedo ir viendo? Yo puedo ir viendo esto, ¿eh? Se puede sentir muy cansado, puede ser un niño que esté siempre a la defensiva, puede ser un niño de los que avientan las crayolas, ¿no? El niño que muerde a los otros, el niño que le jala el cabello a las niñas, ¿no? ¿Sí? ¿Y se acuerdan lo que dijimos ahorita? ¿Se acuerdan que les dije que podía pasar en el divorcio? Bueno, también es por esto, ¿eh? Nosotros podemos tener un niño en el jardín, vamos a tener un niño en el jardín que sus papás están pasando por un proceso de divorcio. Y peor, si el proceso de divorcio lo están viviendo, porque me ha pasado, y yo creo que ustedes también lo han vivido. Papá se fue, regresó, se fue, regresó, así pasó, así estuvo, ¿no? Se fue, regresó, se fue, regresó. Y ahora sí ya se fue. Pues como que es bien difícil para el niño, ¿eh? Todo eso, para todos nosotros es difícil, pero para un niño es más complejo entender qué está pasando, ¿no? Por eso podemos ver esos primeros cambios emocionales, ¿sí? Físicos, cognitivos, perdón. Dice emociones y sentimientos, tristeza, enojo, culpa, ansiedad, soledad, confusión, alivio e insensibilidad, ¿verdad? ¿Por qué son tan variadas estas emociones? ¿Por qué tan de que le duele mucho y tanto de que no le duele? Porque depende cómo lo viviera él, ¿sí? Depende mucho cómo lo vivió el niño. El niño que sufrió, porque me ha tocado tener 6 pacientes, un proceso de divorcio o de separación, pero porque el papá era violento con él y con la mamá, lo siente más así. Ay, qué bueno, ya no veo a mi papá, ya no me pega. Y te lo dicen los niños, ¿eh? Me ha tocado eso con los niños. Ay, no, qué bueno, mira, ya no viene mi papá y me golpea, ya no, sí, situaciones en ese sentido. O tristeza si es un papá o un niño que tiene un buen vínculo con su papá, y pues bueno, ya lo que se quebró ahí fue la relación papá-mamá, ¿verdad? O regresamos al duelo por fallecimiento, ¿no? Pues tuvo esa pérdida, ¿no? Tuvo esa pérdida emocional, ya no va a poder ver a su papá. Y para los niños es más difícil hacerse conscientes del proceso de muerte, ¿no? El proceso de fallecimiento. O sea, sí realmente hay que hacer muchas tareas para que si un niño que no lo ha comprendido, lo comience a comprender. Y obviamente, pues ustedes, ¿verdad? Nosotros que trabajamos con los preescolares, pues obviamente mientras más pequeño, pues más complicado de comprender, ¿no? Entonces vamos a pasar a las conductas. Dicen evasión del tema, sueños, ¿sí? Van en el tema, no te quieren platicar de eso. Oye, ¿cómo está tu papá? Bien, ya. ¿Y cómo has sentado? Bien. Y el niño, ya me voy, me pasa a mí, que voy a los salones, ¿no? Cuando voy con los niños a la escuela, voy con las maestras de apoyo, voy, fulanito, tienes que hablar con él y así. Y lo primero es el niño. No, y luego ya empiezan a platicar. Cuando te ganas al niño, ¿no? Con el juego y vas a la empatía, ¿verdad? Pues ya, van sacando la información. Otra parte de los sueños que han estado soñando, cómo se han estado sintiendo. Les voy a contar un caso, miren. Tengo un caso que estaba teniendo ya con mucho tiempo por seguimiento. Tengo el caso de un niño, fíjense, tengo un niño sin manejar nombres, que falleció papá, o sea, papá tuvo problemas, ¿no? Se fueron de donde vivían ellos, vuelven aquí a Monterrey con su mamá, y al poco tiempo de haber tenido esa pérdida, secuestran a la mamá, pierde la comunicación con la mamá, no sabe nada de su mamá desde entonces, y ahorita vive con su abuelita y su bisabuela, ¿sí? Entonces ya es muy complicado. Obviamente, si yo ya tengo 60 años, ¿no? Pues va a ser muy difícil tener a mí. No es lo mismo yo criar a mi nieto como mi nieto. Es muy bueno explicarlo yo sobre las abuelitas. Es que no debemos criar al nieto como nieto, a criar al nieto como hijo. ¿Eh? Eso también es bien importante. Sí cambia bastante. ¿Eh? Entonces, les hago esta mención porque el niño siempre me dice, no, es que soñé que me metieron en una caja. O no, es que soñé que luego mi abuelita no estaba y desaparecía y me levanté todo asustado. Como él ya tuvo ese proceso de pérdida, que no supo nada de su mamá, es muy constante que sueñe eso, ¿sí? Porque por el duelo, igual pueden soñar con los papás, ¿no? Soñar con varias cosas, y es bueno yo ir conociendo eso de mis niños, ¿no? El niño que estoy atendiendo.
Dice aquí llorar, atesorar objetos o búsquedas fugaces, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto, búsquedas fugaces? Ay, es que a veces ya llevaba el proceso, me ha pasado esto, ya tenía el proceso de duelo, me ha pasado con pacientes, y de repente un día se levantó buscando a su papá, pero él ya sabe que su papá no está. Pero un día, sí, levantó queriendo buscarlo, sintiendo esa emoción de que lo quería buscar. Hoy sí lo quiero buscar, quiero ver dónde está mi papá, ¿no? Quiero ver qué le pasó a mi papá, ¿sí? Pero son momentos, ¿no? Y luego dice el otro pensamiento, dice confusión, preocupación, incredulidad y alucinaciones breves, o sea, una visualización, ¿ok? Pero bueno, esto es más o menos para que tengan un panorama de lo que sucede con los niños, ¿no? Más o menos esto es lo que pasa con ellos, ¿ok? Porque digo más o menos porque solamente es una guía, ¿sí? Cuando tú comienzas a indagar mucho un niño, como con todos los casos, mire, siempre pongo el ejemplo del autismo. Nosotros tenemos una idea del autismo, pero cuando tenemos un niño con autismo y pensamos que el otro era igual, no llegó igual, ¿verdad que no? Era bien diferente uno del otro. Bueno, estos casos es lo mismo. Esto es una forma o una guía de donde yo partir para luego yo saber cómo actuar. ¿Sale? Ok, voy a continuar. Entonces, miren, con los niños, vamos a ver un poquito, ¿sí? Lo que podemos hacer con los niños, estrategias que nos pueden funcionar. Si yo tengo un niño en mi saloncito que está pasando por un proceso de duelo, yo lo quiero ayudar, o mi sobrino, mi hijo, ¿verdad? Cualquier persona está pasando por esto, está bien padre, ¿verdad? Esto les puede ayudar. Dice, investigar acerca de tu ser querido, investiga, perdón, acerca de tu ser querido para conocerlo mejor, ¿verdad? Y hacemos una como esta imagen que está ahí arriba. Dice nombre y edad, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? Le pegamos una foto de la persona. Pueden buscar una fotografía infantil. Y yo anotar, fíjense, yo anotar de qué murió, ¿sí? Muchas veces, lo más seguro es que el niño preescolar no lo puede escribir, pero yo le puedo ayudar, ¿sí? Yo le puedo escribir un lado y que lo copie, que lo escriba, porque al momento de que tú escribes algo te va haciendo más consciente, ¿no? Si ustedes se fijan mucho, estas estrategias que les puse y de las que pueden buscar, se basa en eso, de que tú lo hagas para que de esa manera te hagas consciente. Y bueno, allá anotas la comida favorita de tu papá o de la persona que falleció, qué le gustaba hacer y qué valores lo definían, qué cosas buenas tenía esa persona, ¿verdad? Eso te ayuda mucho a aprender sobre la persona, ¿eh? El otro, miren, este sí me ha llegado, sí me ha tocado hacerlo, pero ya con niños de tercero o cuarto, ¿verdad? Que son tenido la experiencia personal de hacerlo. Dice, escribe un mensaje de despedida a tu ser querido utilizando el siguiente código, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, yo lo tenía diferente. Este código lo acabo de encontrar, yo tenía otro. Porque los niños muchas veces, el niño ya sabe, fíjense cómo son los niños. El niño ya sabe que no puede platicar con su mamá de su papá. ¿Por qué? Porque mamá llora más. Y yo ya no quiero que mamá llore. Yo ya no le quiero decir a mi mamá que extraño a mi papá porque luego mamá llora más. Y luego terminamos llorando todos. ¿Me explico? Y los niños sí te dicen, ¿no? Es que le digo, y luego mi mamá se le pone los ojos rojos y me dice, no llores, y ya empieza a llorar y llore. Pero me dice que no llore. Y le digo, bueno, mira, lo que podemos hacer, me tocó, es escribe una carta. Mira, escribes la carta de lo que quieres decir de tu papá o a la persona que perdiste, y luego hacemos un código. Mira, ya que lo tengas escrito, lo cambias por estos dibujos, las letras. En lugar de poner la letra, pones estos dibujos, que sea un mensaje corto o no sé algo que escribir. Y luego ya, mira, eso lo pones en un globo y los octavos, ¿no? Eso está bien padre, ¿eh? Si ustedes le enseñan todo ese proceso al niño, sobre el proceso de duelo, hace la carta, le consiguen el globo con helio y la carta se va volando con el globo, oh, no, de verdad que le va a causar mucho alivio, ¿eh? Bastante alivio. ¿Por qué? Porque el niño se desahogó. Porque el niño, la mayoría de los niños tienen la idea, ¿no? De que, bueno, llegó al cielo, ¿no? Llegó al cielo y se lo dijo, yo lo voy a leer en el cielo, ¿verdad? Y eso te ayuda mucho. Entonces, bueno, véanlo de esa manera. O sea, yo creo que este ejercicio es muy útil, ¿sí? Como les digo, específicamente con los de preescolar, pues sí les tenemos que ayudar, sí tendríamos que decirle a la mamá, bueno, miren, vamos a hacerlo de esta manera, para la situación de duelo, pero créanme que es muy funcional, ¿sale? Y bueno, voy a continuar con el siguiente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sigo bien? Ok, voy a seguir. Ok, miren, dice aquí. Es igual para los niños, ¿eh? Pues estamos viendo puras estrategias para los niños. Ok, bueno, si les sirve también a ustedes, ¿eh? Pues también lo podríamos utilizar. Dice aquí, dice, el reloj de las emociones. Dice, es muy útil para poder visualizar cómo nos sentimos en determinados momentos del día. ¿Sí? Es funcional tanto niños como para adultos. Sí, miren, dice, crea tu propio reloj emocional, construyéndolo con los siguientes elementos, ¿ok? Hagan de cuenta, ay, perdón, que ustedes tienen una hoja, ¿no? Un cartoncillo, donde quieran. Lo dibujan, agarran la hoja y luego aquí escriben el círculo. Este es mi libro, estoy leyendo de trastornos del estrés, ansiedad. Luego, si quieren, está muy padre, ¿eh? Pero bueno, tienen aquí el círculo, ¿no? En una hoja en blanco, lo dibujan, ¿no?
y que luego le enseñan al niño o ustedes mismos, a identificar en qué momento del día sintieron la tristeza, a identificar cómo se sintieron, por decir, de 1 a 2. Yo vi a mi niño que estaba bien triste y le enseño que de 1 a 2 se sintió muy triste y aquí podemos ponerle aquí en medio la carita de la tristeza o pintar esto de color azul que represente la tristeza. ¿Se acuerdan que tenemos unos colores? ¿Sí? O si el niño estuvo enojado, yo ponerle de 3 a 5 estuvo bien enojado y ni él supo por qué. ¿Ok? Eso nos sirve para identificar, ¿ok? En qué momentos del día el niño se siente diferente o yo misma me siento diferente. Si han hecho eso, alguna vez han hecho eso, está bien interesante. Realmente háganlo en algún momento. Vean cuáles son sus momentos, bueno, pues en el horario del trabajo, ¿no? Es cuando esté más ansioso, bueno, probablemente sí, pero en otros momentos del día, ¿cómo se sienten de 6 a 7 generalmente? Ah, pues mira, yo estoy muy tranquila porque esa es la hora en la que voy preparando, no sé, la cena y me gusta siempre hacer tal cosa. O no, estoy bien enojada porque viene mi esposo y no, luego estamos peleando él y yo, ¿no? O sea, son diálogos que yo llego a tener con las personas, ¿saben? Por eso yo les comento. O sea, y ustedes van poniendo eso, pueden usar la carita, van identificando en qué momento lo sienten. ¿Por qué? Porque al momento de yo saber que de tal hora a tal hora me sentí de tal emoción, comienzo a pensar qué sucedió en ese momento. ¿Sí? Obviamente con el niño es más difícil, ¿no? Pero ustedes como adultos sí se pueden ir siendo conscientes de esa parte. Nosotros como adultos ayudamos al niño, lo acompañamos, le decimos, es que de 3 a 5 hicimos la tarea. Eso quiere decir que tiene mucha molestia para hacer la tarea. Yo hago la análisis, ok, ¿por qué mi hijo tiene tantos problemas para hacer la tarea? ¿No? Un ejemplo. Y voy descubriendo las cosas, me voy haciendo consciente del estado emocional de mi hijo, de mi alumno, ¿sí? Que a veces papás también nos dicen, no, es que no sé por qué pasó. Y bueno, vamos a conocer qué está sucediendo, ¿sí? Es una forma de irnos sintiendo conscientes, ¿ok? De sernos conscientes de esto. Y bueno, este fue el último, perdón. Hasta aquí dejo este último, ¿verdad? Que les dejo como un último tip. Perdón si me extendí, ¿verdad? Estos ejercicios son bien útiles, ¿eh? Con los niños. Yo les recomiendo mucho usar el de la cartita, de verdad. De verdad, el niño en el momento que siente la pérdida y lo procesa y se desahoga, lo supera más rápido. El niño siempre sana más rápido física y emocionalmente. ¿Eh? Para nosotros, tanto física como emocionalmente, si se dan cuenta, nos toma más tiempo, ¿verdad? Pero para el niño a veces no es tan complejo. Muchas veces somos nosotros los que no dejamos que el niño supere la pérdida, porque nosotros no la hemos superado. ¿Eh? Ojo con esa parte, ¿eh? Ojo con esa parte. Vean en qué posición y en qué situación están, ¿ok? Para yo saber si mi hijo está sintiendo el duelo o realmente soy yo. Y mi hijo está sintiendo mi dolor y por eso él no lo ha superado, porque yo no lo he superado. ¿Mm? Esa parte es bien importante en todo, en el duelo por pérdida, por fallecimiento, en el duelo por pérdida de divorcio, en el duelo por, no sé, por las situaciones que puedan tener de pérdida, lo que representa una pérdida. Como les dije ahorita, toda pérdida representa algo, ¿no? Yo solamente tengo que ir, toda pérdida es fuerte, ¿sí? Solamente tengo que identificar en qué nivel me afecta. Y pues bueno, pues muchas gracias. Yo realmente espero les sirviera mucho esto. Como ven, pues platicamos un poquito de las emociones, de la ansiedad, que todo lo estamos viendo ahorita, de la crisis y del duelo, ¿no? Yo indagué más en el duelo porque fue pues lo que me dijeron que más, pues estamos viendo ahorita, tal vez nos preocupe más ahorita,